7, en carta de Corintios. Qué bendición, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Por su bendita palabra. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Es la palabra de Dios. Como cristianos debemos valorar la palabra de Dios, amén. Debemos amar la palabra de Dios, no permitir, no acostumbrarnos a ella, desear, no dejar perder esa hambre, esa sed, ese deseo de que Dios nos hable, amén. Y bueno, ya escuchamos en la mañana, ¿verdad, hermanos, acerca de la importancia, ¿verdad? La importancia de permanecer, hermanos, en las pruebas, ¿verdad? En las luchas, como los discípulos que tuvieron problemas, que tuvieron pruebas, pero ellos permanecieron firmes, ¿verdad? La persecución que vino, ¿verdad? Que hemos escuchado por causa también fue una de las cosas que es consecuencia, ¿verdad? Consecuencia de que ellos no hicieron a tiempo lo que tenían que haber hecho, ¿verdad? Entonces hemos visto que ellos tenían que ir a Judea, a Samaria, hasta el último a la tierra, y la consecuencia fue que vino la persecución y ya no fueron ya tuvieron que ir a la fuerza, ¿no? Ya tuvieron que ir tenían que ir sí o sí, ¿verdad? Entonces es triste eso. Pero bueno, se predicó el Evangelio y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. En cada hermano, cada enseñanza podemos tomar nosotros una verdad para nosotros mismos. Es importante que cada cristiano, hermanos, podamos aprender a absorber la verdad que Dios quiere darnos. Aunque tú dices, pero una enseñanza básica, no importa qué enseñanza sea, todos podemos tomar una verdad de esa enseñanza. El Espíritu Santo reparte a cada uno, hermanos, según la necesidad, amén. Entonces por eso nunca debemos menospreciar ninguna enseñanza, ¿verdad? El que se para acá adelante, debemos estar atentos porque Dios quiere hablarnos, hermano, amén. En cada verdad que se exponga, Dios quiere hablarnos. Entonces, si nosotros estamos con oídos abiertos y atentos y con deseo de escuchar la verdad, Dios nos va a hablar, amén. Amén. Dios nos va a hablar, pero si estamos allá, no, eso ya lo sé, estamos con ese corazón así medio, como que lo sabemos todo, ¿verdad? Tristemente Dios nos va a hablar, ¿verdad? Pero si estamos deseosos que Dios nos hable, Dios nos va a hablar, amén. Entonces, así que vamos, hermanos, rápidamente, por favor, allá en los Corintios, capítulo 7. Y estamos viendo, hermanos, viendo, ¿verdad?, esta importancia de la carta a los Corintios, cuando Dios guía a Pablo, ¿verdad, hermanos?, a escribir a la iglesia de los Corintios por el tema. Como hemos visto ya, muchos problemas tenía la iglesia de Corinto, había muchas cosas que tenían que corregir, y es, hermano, es verdad, dependiendo, porque los Corintios estaban en una ciudad bastante complicada, ¿no? Una ciudad donde había mucho pecado, mucha inmoralidad y muchas otras cosas que habían contaminado incluso a los cristianos. No entendían ellos hasta que se les instruyó, fueron entendiendo para ir corrigiendo, hermano, ¿verdad?, la dirección de la iglesia, de la vida de los cristianos ahí en Corinto. Entonces, cuando vemos acá, estamos viendo un tema muy interesante que Pablo habla en este capítulo 7. También pone las pautas, hermanos, en cuanto a lo que es el matrimonio, en cuanto a un seguimiento, podríamos decir. Da un seguimiento, hermano, de lo que viene siendo lo que habló en el capítulo 6, ¿verdad? El capítulo 7 es un seguimiento. Escuchamos el capítulo 6 que en Corinto había mucha inmoralidad, como mencionamos que había un templo a estos dioses paganos, ¿verdad?, donde había prostitución y tantas cosas ahí. Para ellos era una fiesta todo eso. Entonces, cuando hablaban ahí, habla mucho de la fornicación. Luego después, aquí en el capítulo 7, está dando como una explicación de lo que se debe hacer para no ir contra Dios, ¿verdad?, y atentar contra nuestro propio cuerpo y ser librados, ¿verdad?, de ese pecado que Pablo habla de la fornicación. Y aquí continúa diciendo qué es lo que el cristiano debe de hacer para evitar ese mal delante de Dios. Entonces
Entonces vamos a leer unos versículos, hermano. No lo vamos a leer todo porque es todo el capítulo 7 donde habla acerca de este tema, está refiriéndose a lo mismo, pero habla varios puntos. Vamos a leer algunos versículos, ¿ok? Vamos a leer, los que quieran ponerse de pie, por favor. Leemos alternadamente desde el versículo 1 al capítulo 7. Y vamos a leer solamente hasta el 15 alternadamente, ¿ok? Ya después iremos viendo, si nos da tiempo de terminarlo, ir viendo los demás en el contexto. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hasta ahí vamos a dejar lectura. Habla todo esto, el mismo tema en todo el capítulo, pero para no leer todo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver, hermanos, este tema tan importante, pero hermanos, acerca de lo que es el matrimonio, las cosas correctas dentro de la vida cristiana, pero hermanos, y en cuanto habla aquí también acerca del tema de la soltería y el consejo de Pablo que nos da acerca de vivir, ¿verdad?, como Él. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra. Oramos. Padre, ayúdanos por favor, Señor, enséñanos una vez más, ayúdanos a recordar, Dios, o a aclarar, si a uno le quedan claros estos temas. Padre mío, Dios, estoy orando. Ayúdanos por favor, Dios, que tu pueblo, Dios, siga creciendo, siendo edificado a través de tu palabra. Ayúdame por favor, tu Santo Espíritu, Dios mío, yo me pongo en tus manos, guiando todo, y dejamos todo en tus manos en nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Hermanos, son temas, hermanos, que, mira, todo lo que es bíblico, debemos enseñarlo. Amén. Y todo lo que es bíblico, hermanos, nosotros debemos creerlo, ¿ok? No podemos dejar algo porque sea un tema medio complicado, ¿verdad? Si la Biblia lo explica, si la Biblia lo dice, debemos enseñarlo, amén. Y nosotros debemos tomarlo como la Biblia lo dice, amén. No podemos buscarle una quinta pata al gato, ¿verdad? Como dice la Biblia, debemos nosotros seguir lo que Dios dice. Amén. Amén. Porque si nosotros queremos, y hemos tenido muchos casos, ¿verdad?, de cristianos que no se quieren sujetar y le buscan por ahí la vuelta, ¿verdad?, para hacer
hacer lo contrario de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero realmente no puede respaldar su argumento. Entonces es muy importante simplemente seguir lo que la Biblia dice, no tratar de darle una interpretación. No, pero yo creo que interpreto que es así. No, la Biblia se interpreta por sí misma, ¿verdad, hermanos? Entonces es muy claro todo lo que la Biblia nos enseña. Ahora, primeramente que nada, como yo mencioné hace un momento, aquí la palabra de Dios, hermanos, está dando una continuidad del capítulo 6 del capítulo 7 en cuanto a las cosas de que se estaba hablando, hermanos. Aquí habla, como yo mencioné, del pecado de la fornicación que había en Corinto. Yo, como digo, eso era un pecado muy común allí en Corinto. Y mucha gente se involucraba en todo esto porque había una degeneración terrible ahí en Corinto. Hoy en día el mundo, como yo menciono, lo ve igual. El mundo hoy en día sí está. El mundo, hermano, la fornicación para ellos no es nada. El casarse o el llegar pura al matrimonio, para ellos es cosa de los años, no sé cuántos, ¿verdad, hermano? Entonces, qué importante es, hermano, que nosotros sigamos predicando lo que Dios dice. Amén. Que nuestros hijos aprendan, que nuestras hijas aprendan, que ellos puedan ser encaminados, hermanos, en esta verdad bíblica. Amén. Que ellos puedan gozar, ¿verdad?, de la bendición de Dios. Si nosotros conocimos a Dios después de que ya habíamos hecho tal vez cosas en el mundo, ¿verdad? Dios tiene misericordia porque lo habíamos hecho tal vez en ignorancia. Pero ahora que conocemos al Señor, debemos tomar lo que dice la palabra de Dios y a través de esos principios bíblicos guiar a nuestros hijos. Amén. Para que nuestros hijos sean bendecidos, para que nuestros hijos les vaya bien. Amén. Entonces es lo que Dios quiere. Ahora, como dice aquí la palabra de Dios, nos está hablando, hermanos, aquí en el capítulo 7, luego dando continuidad a este tema, dice la palabra del Señor ahí, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. O sea, que los corintios querían arreglar su vida. Los corintios, hermano, había hermanos, ¿verdad?, que querían hacer las cosas correctas, pero necesitaban guía, necesitaban dirección. Entonces, Pablo les aconseja aquí, hermano, y él le dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, dice, bueno le sería, dice al hombre, no tocar a mujer. Pablo, hermano, si tú sabes que Pablo era un hombre, la Biblia dice que no estaba casado, ¿verdad? No menciona que él estaba solo, ¿verdad? Lo mismo lo dice acá, que él, no sé si, no menciona más detalles la Biblia, más que dice que él estaba solo, ¿verdad? Que no estaba casado. Y él dice, hermano, que él podía servir al Señor así, estando solo, ¿ok? Estando solo. Él no tenía necesidad, ¿verdad?, de tener esposa. Él podía servir al Señor solo. Ahora, como yo menciono, hay dones que Dios da a cada uno. Algunos pueden vivir solos, sin tener, hay quienes nunca se casaron, ¿verdad? Y pueden vivir así, pero no todos tienen, dice la Biblia, habla aquí el don de continencia, ¿ok? Porque ese es un don que Dios da a algunos. Ahora, no todos. Ahora, qué importante es, hermano, lo que Pablo dice acá, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería, dice, al hombre, dice, no tocar mujer. Aquí va. No todos tenemos ese don que Pablo tiene. Pablo tenía ese don de poder estar solo y vivir de una forma pura, estando solo. ¿Me entiende, hermano? Entonces, aquí cuando vemos nosotros, dice no tocar mujer. Ahora vemos, hermanos, la importancia que nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, hermano, de que deben de vivir una vida pura y esperar hasta el día de que, si Dios lo permite, que ellos se casen, ¿verdad, hermano? De una forma guardándose ellos para el esposo que van a tener, para la esposa que ellos van a tener, y que, hermano, llegue al final, ¿verdad? Al final, cuando Dios ya muestre que ese es el esposo, que esa es la esposa, sea hasta ahí, hermanos, ¿verdad?, donde ellos se han cuidado y se han guardado para su esposo, para su esposa, ¿ok? Ahora, cuando dice no tocar mujer, también se hace referencia, hermano,
al tener cuidado en la relación, ¿verdad, hermano? Entre el varón y la mujer. ¿Me entiendes? Dios dio, hermano, Dios hizo una forma diferente a la mujer e hizo una otra forma diferente al varón. El varón, hermanos, Dios lo creo diferente. Dios nos hizo, hermanos, para que nosotros podamos, que nos guste la mujer, ¿ok? Y que a la mujer le guste el varón. Eso es algo natural, ¿verdad? La atracción que debe haber. Es natural porque eso Dios lo dio, ¿verdad? Lo que está mal y antinatural es la atracción entre el mismo sexo. Eso, la misma naturaleza nos enseña de que eso va contra la palabra de Dios, ¿verdad? La atracción entre el mismo sexo. ¿Te imaginas, verdad? Eso es algo que ya se salió de control. Eso ya va en contra de la naturaleza que Dios creó, ¿ok? Pero el que se atraiga un hombre con una mujer con un hombre es algo natural, ¿ok? Ahora, pero la palabra de Dios aquí nos menciona, hermanos, que hay que tener cuidado. Cuando la Biblia dice, aquí dice, estas cosas escribo, perdón, en cuanto a las cosas de que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre, dice, no tocar mujer, ¿ok? Miren, hermanos, el hombre es diferente a la mujer. El hombre, si toca, el hombre siente, ¿me entiendes? Es muy diferente, la mujer tal vez no. En la relación de cuando están tratando dos muchachos, una muchacha y un muchacho, deben tener cuidado con tocarse, ¿verdad? Porque muchas veces eso hay iglesias que no le dan importancia y no les importa, ¿verdad?, que los chicos anden agarrados de las manos, que anden abrazándose. Hermano, déjeme decirle, el hombre es muy diferente a la mujer, ¿ok? Yo quiero que entendamos nosotros eso. La jovencita tiene que darse a respetar. No dejar que el chico, ¿verdad?, ande agarrándola o ande abrazándola. ¿Por qué? Porque el varón es diferente, el varón siente, ¿verdad? Si el varón no siente, hay que tener cuidado, ¿verdad? No está bien, ¿ok? Si toca a una mujer y no siente nada, yo no creo que está muy bien ese muchacho, ¿verdad? ¿Ok? Porque cada varón al momento de tocar va a sentir, ¿verdad? Eso así Dios creó al hombre, ¿ok? Entonces, eso hay que enseñar, hermano, en nuestras iglesias, de que cuando hay, por ejemplo, a dos muchachos que están tratando, siempre tienen que tener mucho cuidado en eso, porque es como comienza, ¿verdad, hermano?, la tentación, que muchas veces viene el pecado, ¿ok? Y hacen cosas que jamás imaginaron que iban a hacer, porque somos humanos y nosotros como hombres somos hombres, ¿ok? Y entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, por eso la palabra dice en cuanto a las cosas que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre, dice, no tocar mujer. Las relaciones, hermanos, ¿verdad?, deben ser relaciones sanas desde un principio, ¿ok? Nuestros chicos, nuestros hijos, nuestras hijas tienen que entender eso. Y como yo menciono, hoy en día ya es muy difícil, ¿verdad? Porque muchas veces ya se agarra la presión del mundo, muchas veces por lo que los jóvenes son difíciles de que no entienden, pero si nosotros, hermano, enseñamos eso, yo sé que van a aprender para no caer en un mal. Cada jovencita que está tratando debe de tener cuidado de no estar toqueteos, ¿verdad?, del varón con la muchacha, tener mucho cuidado en eso, porque Dios nos menciona, ¿verdad, hermano?, que es muy importante tener cuidado y tener esa lejanía hasta el día, hermano, en que ya sea su esposo o sea su esposa, ¿ok? Con María, yo no, cuando nosotros estamos tratando, siempre, yo fui enseñado así, ¿verdad, hermano?, en una iglesia, y eso es lo bíblico. Y yo no sigo lo que dice la iglesia, sigo lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, bueno, nosotros no nos agarramos de la mano, nos dábamos agarrado la mano, y nunca, o sea,
la intención, o sea, que teníamos, nos atraíamos, ¿ok? Y o sea, yo en este caso, yo no la saludaba de beso. Ahora, eso es algo personal que yo tenía como convicción, ¿me entiendes, hermano? Y ella también lo entendía y así era. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos cuidarnos, amén. Ahora, como yo digo, somos humanos, somos carne, amén. Entonces, cuando hay una atracción entre un varón y una mujer, claro que eso es una tentación, ¿me entienden, hermanos? Entonces, por esa causa, hermanos, debemos nosotros instruir a nuestros jóvenes para que ellos tengan cuidado, ¿ok? Siempre salíamos y había alguien que iba con nosotros, ¿verdad? Cuando salíamos le invitaba que íbamos a comer o algo, siempre alguien, a un chaperón iba ahí con nosotros, alguien que nos acompañaba, ¿verdad? Tenemos que invitarle la comida también, pero iba acompañándonos, ¿verdad? Ahora, es importante porque, hermano, queríamos que hubiera, no se hablara mal, ¿verdad? No hubiera, dicen, pues ellos, mira, no están casados, mira cómo andan ahí, y es por testimonio también al mundo, ¿me entiende, hermano? Entonces aquí, la palabra de Dios, hermano, nos menciona, que es muy importante, dice, ¿por causa de qué? Primeramente, de la carne, y por causa de las fornicaciones. Mire, hermano, por causa de la fornicación. Yo, como digo, tal vez muchos lo hicieron en ignorancia, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien viene y llega al Evangelio en ignorancia, hizo cosas que no debió haber hecho, Dios tiene misericordia. Y dice la Biblia, de ahí en adelante, ¿verdad? Y con el conocimiento, ¿verdad? Tú haces y corriges cosas hacia adelante. Amén. Amén. Pero, ¿verdad? Aquí, como mencionamos, entonces la palabra de Dios nos menciona, dice, bueno, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice, bueno les diría, dice, al hombre no tocar mujer. No tocar mujer. Mira, hermano, y luego dice ahí, pero por causa, mira lo que dice el versículo 2, que ahí nos dice, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Habla, hermano, aquí de que para evitar, ¿verdad, hermano?, a este pecado que atenta contra el templo del Espíritu Santo, contra nuestro propio cuerpo, pero sobre todo contra Dios, dice, si alguien no tiene el don de continencia, ¿verdad, hermanos?, que necesita, ¿verdad?, casarse, debe, dice, de hacerlo. Dice, por causa de la fornicación. ¿Me entiende, hermano? Entonces, hay jóvenes, pero hermano, como yo menciono, Cristo mismo dijo que no a todos les es dado casarse. ¿Me entiende? Porque Dios le da, a algunos le da el don de que no necesitan. Pueden vivir de una forma pura, sirviendo al Señor, agradando al Señor, y no tienen necesidad, ¿verdad?, de tener a alguien más. Ahora Pablo habla y aconseja, dice, yo quisiera que todos fueran, dice, como yo, porque Pablo respaldaba su testimonio, que poder estar así y servir al Señor solo, ¿verdad? Salía para donde quería, ¿verdad? Iba, y no tenía, ¿verdad, hermano? Cuando uno se casa es algo diferente, como la palabra de Dios menciona acá. Cuando tú ya tienes a tu esposo o tu esposa, tú tienes que tener cuidado, dice la Biblia, de las cosas del mundo para cómo agradar a tu esposo o a tu esposa. Pero en cuanto a los solteros, tienen cuidado de las cosas del mundo, dice, para cómo agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, vemos aquí, la palabra de Dios menciona, hermano, dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, dice, cada uno tenga, dice, su propio, dice, marido. Ahora, vea conmigo, hermanos, por favor, ahí lo que nos menciona Mateo capítulo 19. Mire, ahí nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de dice ahí, ¿verdad?, de las diferentes personas que nos cita ahí. Mateo capítulo 19, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice, hermanos, ahí. Dice versículo 10, dice,
discípulos. Dice, si así es la condición del hombre, dice, con su mujer, dice, no conviene, dice, casarse. ¿Ok? Entonces, porque Jesús ya les había hablado, ¿verdad? Que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, dice, por causa de fornicación, y se casa con otra, dice, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, está diciendo ahí, y luego dicen los discípulos, le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre, dice, con su mujer, no conviene, dice, casarse. Y luego dice ahí, entonces él les dijo, dice, no todos son capaces de recibir esto. Luego dice, sino aquellos a quienes que es dado. Aquellos a quienes es dado. Dice, pues hay eunucos, mire hermano, y aquí menciona, dice, hay eunucos, dice que nacieron así, dice, del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mire, dice, hay eunucos, dice acá, o sea, personas que no se casaron, dice, hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Hay quienes nunca se casan y viven tranquilos, no tienen necesidad de hacerlo. ¿Me entiende? Hay gente así, hermano. Ahora, dice la Biblia acá, dice, hay eunucos en los tiempos, ¿verdad?, de los reyes, que estos agarraban a hombres que iban a cuidar, por ejemplo, las doncellas y todo eso, a ellos los hacían eunucos a la fuerza, ¿verdad? Hablaban de que los castraban, ¿verdad?, como los animales. Entonces, ellos mantenían, ¿verdad?, cuidaban a las doncellas, ahí en el palacio. Entonces, hermanos, pero dice que aquí hay eunucos, dice, que se hicieron a sí mismos por causa del reino. Habla de aquellos como el apóstol Pablo, él nunca quiso casarse porque él quería servir al Señor de esa forma, ¿me entiende? Él quería servir al Señor así, soltero, ¿me entiende? Él quería seguir predicando el Evangelio de esa forma. Ahora, la Biblia dice que algunos se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino. ¿Quiénes deciden hacerlo así? Y como dijo Pablo, si tienen la continencia, dice, y pueden vivir así sirviendo al Señor, es mejor, dice, para ellos, dice, para ellos, porque así pueden servir a Dios libremente. ¿Me entiende? ¿Ok? Pero aquí, hermanos, cuando vemos, ¿verdad? Es muy importante al que le es dado, dice, casarse, que lo haga. Por esa causa es bueno cuando se instruye a los jóvenes que se van a casar o quieren casarse, es importante darle una charla, saber qué es el matrimonio, hermano, que ellos entiendan a qué paso van a dar, porque no es, ¿verdad?, para un momento, no es para unos cuantos años, dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Es que es una decisión. Por eso, hermanos, hoy el mundo, y hay jóvenes que echan a perder su vida porque no saben, no entienden nada de lo que es el matrimonio, se casan, después se disuelve ese matrimonio, y ellos piensan que con firmar un papel ahí del divorcio ya está terminado eso, y no es así, no es así. Porque, hermanos, cuando se casan están dando un voto que es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Si ellos vuelven a querer casarse, porque el mundo es así, se divorcia y se casa, están cometiendo otro pecado delante de Dios, porque ahora están adulterando, ¿verdad? Porque si se divorciaron y se vuelven a casar, están ahora adulterando, tanto el hombre como la mujer. Por eso Pablo habla aquí muy claramente que el que se separe, quédese sin casar. Dice, o reconcíliese nuevamente con su marido. ¿Me entiende? Una de las dos cosas, pero casarse, la Biblia no lo aprueba. Ahora, yo quiero que entendamos, hemos tenido a veces luchas.
con cristianos, ¿verdad, hermano? Con el conocimiento. Yo no digo, hermanos, que no conocían, que conocían, pero después se divorciaron y ahora quieren casarse de nuevo porque son jóvenes todavía. Ahora, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces yo tengo que seguir lo que dice la palabra de Dios, ¿entiende? Porque muy jóvenes son todavía y no funcionó el matrimonio. La Biblia dice que no se pueden casar nuevamente, ¿me entiende? Por eso yo, como menciono, a los jóvenes hay que instruirlos realmente qué es el matrimonio, y que oren y que sea la voluntad de Dios, porque no hay tal cosa de que si no funciona como lo dice el mundo, ¿verdad? El mundo dice, bueno, pues vamos a vivir, nos vamos a casar, pero si no funciona, bueno, tal, lo dejamos ahí y buscamos a otra. No, las cosas correctas, hermanos, y las cosas sanas, ¿verdad? Deben de ser guiadas por la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, amén. Y hermanos, y a veces es difícil, ¿verdad?, para el pastor, porque tiene que aconsejar a quienes no están de acuerdo con eso y le buscan la vuelta para hermanos, para querer hacer lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que simplemente citar la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. No podemos salirnos de los principios bíblicos. Amén, hermano, porque si nosotros comenzamos a aconsejar contra lo que dice la palabra de Dios, nosotros estamos en contra de Dios. ¿Me entiende? Estamos en contra de Dios. Por esa causa hay que pararse firme con la palabra de Dios. Mire, hermano, y qué importante es lo que nos dice el apóstol Pablo, nos sigue diciendo ahí, porque la Biblia lo menciona, hermano, y nosotros tomamos lo que dice la Biblia, lo enseñamos, no somos nosotros los que escribimos la Biblia, es Dios quien la escribió, simplemente nosotros enseñamos lo que dice la Biblia. Amén. Y es mejor enseñar lo que dice la Biblia. Dice, vemos rápidamente ahí, seguimos ahí en Corinto, vamos en Corinto, 1 Corintios. Mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios ahí. Capítulo 7. Dice ahí, hermano, dice versículo 2, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo y sino la mujer. Luego dice, no neguéis el uno al otro, al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermano, ahora es importante, los casados, no es bueno que estén mucho tiempo solos, ¿verdad? O se separen por diferentes causas, ¿verdad? Que el marido esté por allá y que la mujer esté por acá. No es bueno eso, ¿verdad? Porque el enemigo es el enemigo, Satanás es Satanás. Hermano, entonces por esa causa no es bueno que el hombre y la mujer, o los maridos, los esposos, estén mucho tiempo separados. Por causa, dice, de la incontinencia. Porque, hermano, el diablo es diablo y nosotros somos carne, entonces por lo tanto, a menos que sea un tiempo de pasar tiempo con Dios, es decir, bueno, como dice Pablo aquí, por causa de la oración, por causa del ayuno, pero siempre deben estar, hermanos, unidos, ¿verdad? Como matrimonio, ¿ok? Y como dice la Biblia, cumplir con el deber conyugal uno con el otro. Ahora, la palabra de Dios menciona, hermanos, y sigue diciendo el apóstol Pablo acá, dice maestro digo, dice por vía de concesión, dice no por mandamiento. Antes, hermano, dice, el problema es esto, hermano, es Satanás, dice a causa, dice, para que no os tiente Satanás, dice a causa de vuestra incontinencia, para que no os tiente Satanás. Satanás sabe, hermano, sabe nuestra debilidad, dice, sabe, hermano, nos conoce, ¿verdad? Entonces, Satanás, hermano, puede usar, ¿verdad?, esa separación del marido y la mujer para poner tentación. Pero luego dice ahí, hermano, dice, quisiera más bien, dice que todos, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad en un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las
quedarse como yo. Dice a los solteros y las viudas. Entonces Pablo era soltero, ¿verdad? No dice la Biblia que era viudo o algo así, ¿no? La Biblia dice que era soltero, que Pablo nunca se casó. Entonces cuando vemos ahí, hermanos, vemos, luego sigue diciendo, pero si no tienen, dice, don de continencia, ahí está la solución que da la palabra de Dios. Si no tienen don de continencia, dice, cásense. Dice, pues es mejor, dice, casarse que estarse quemando. ¿Cuál es la solución? Dice la palabra de Dios para el que no tiene don de continencia. Soltero, que ya tiene la edad soltera, que tiene la edad para casarse, dice, cásense. Dice, hermano, amén. Porque esa es la solución en realidad, hermano, claro que tiene que ser en el Señor, ¿verdad? No decir, porque ya tengo edad, voy a buscar lo que sea por ahí, no, tiene que, ¿verdad? Tiene que orar y buscar al Señor, amén. ¿Okay? Buscar y orar al Señor, y que sea el Señor guiándole, amén, y en el momento del Señor. Ahora, importante, hermano, lo que la palabra de Dios menciona, y el apóstol Pablo nos dice que es importante, y es mejor casarse a estarse quemando, a estar haciendo cosas que no deben hacer, hermano. Entonces es importante que mejor se case. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, dice no mando yo sino el Señor, dice que la mujer no se separe del marido. Ahora, hermano, aquí habló de los solteros, ¿verdad? Que los solteros tienen que tener su tiempo. Ahora no puede decir, ¿verdad? Un jovencito, una jovencita que no está preparado, si yo me quiero casar, porque todavía no hay tiempo para todo hay su tiempo. Tiene que tener madurez, y tiene que tener, hermano, ¿verdad? El tiempo para todo. ¿Okay? Entonces es muy importante seguir las reglas de nuestro Dios. Y ahora cuando habla aquí, hermano, está hablando de los maridos. Mi hermano, muchas veces, hermano, el marido es salvo y la esposa no. El marido es salvo y la esposa no, o viceversa. Entonces, es muy importante lo que la palabra nos menciona aquí. Nos encuentra el Señor y uno se convierte al Señor y el otro no, y hay una batalla constante porque el marido a veces no deja ir a la esposa a la iglesia, o tiene siempre una lucha y una batalla, y claramente que habrá una batalla cuando uno es salvo y el otro no lo es. Uno quiere ir a la iglesia, el otro no, quiere salir a pasear, ¿verdad? Uno quiere a leer la Biblia, el otro quiere escuchar música mundana. Entonces siempre hay, hermano, va a haber una batalla constantemente. Pero la palabra no menciona acá, hermano, dice acá, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, dice, no mando yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, hay excepciones, hermano, aún, hermano, como cristianos, que Pablo nos dice, hay excepciones cuando puede haber una separación. En realidad, cuando hay, hermano, agresión, cuando ya el marido, que es inconverso, no quiere vivir más con la mujer. Ya ha pasado estos casos, ¿verdad? Pasado estos casos cuando a maridos que son inconversos le hacen la vida imposible, ¿verdad? A la hermana. Entonces llega el punto que la abandona, él se va, ¿verdad? A lo que hace al mundo, busca a otra pareja y anda por allá fornicando y anda haciendo cosas, ¿verdad? O adulterando y todo eso. La mujer no está, dice la palabra de Dios, sujeta a ese tipo de cosas, ¿verdad? La mujer puede separarse o viceversa. Ahora, pero, ¿verdad, hermanos? Una de las cosas y las condiciones que Dios da aquí es de que no se puede volver a casar. Tiene que mantenerse así. Dice, o buscar reconciliarse una vez más con su marido, o orar, ¿verdad? Para que él conozca al Señor y en algún momento, ¿verdad? Pueda volver nuevamente, porque sigue siendo su esposo. ¿Me entiendes? Fue algo que hicieron desde un momento, se casaron. Ahora, la palabra de Dios, hermano, es muy, muy claro como Pablo menciona acá. Dice el versículo, y se separa, versículo 11, dice, quédese
dice sin casar, dice o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, si el marido siendo inconverso quiere vivir con la mujer, con la hermana, dice la hermana, no lo deje, no se separe de él. Siempre va a haber batallas, pero si el marido una vez más viene y quiere vivir con ella, dice la palabra de Dios, dice no se separe del marido. Mira hermano, lo que sigue diciendo ahí, dice a los demás, dice yo digo, dice no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, dice vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén, hermano. Entonces, ya ha habido muchos casos, ¿verdad, hermano? Que la hermana está orando por su marido y el marido después conoce al Señor. Viceversa, el varón está orando por su esposa y después conoce al Señor. Déjame decirle un caso, ¿verdad? A un pastor ahora que está allá en Oaxaca, ¿verdad? Él fue salvo yéndose a trabajar a los Estados Unidos. Él fue salvo. Y déjame decirte, Dios lo llamó a servir al Señor allá en los Estados Unidos. Después él se vino, ¿verdad? Y él oraba por su esposa porque su esposa todavía no se había convertido al Señor. Y Dios lo había llamado a él a servir al Señor. Entonces, bueno, estuvo orando al Señor y se vino después para México una vez más y fue con su familia y claramente que él habló de Cristo, su esposa, ¿verdad? Y tuvo un tiempo con su familia, gracias a Dios, hermano, que la esposa se convirtió al Señor también, ¿verdad? La esposa se convirtió al Señor y después es toda una, ¿verdad? Una enseñanza ahora porque ella tenía que ser la esposa de un pastor. Así no evita, hermano. Entonces, gracias a Dios que la hermana después que conoció al Señor, ella quiso seguir, ¿verdad? A su esposo para irse a preparar. Se prepararon, hermano, para servir a Dios. Y déjame decirle que hoy tienen una preciosa iglesia. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Una preciosa iglesia, hermano, porque para Dios, ¿verdad? No hay nada imposible. Amén. Amén, hermano. Entonces, él hizo caso a lo que Dios le dijo y obedeció a lo que Dios le dijo y Dios se encargó de su esposa. Amén. Dios fue quien preparó a su esposa y ahora nosotros cuando vamos lo visitamos y un precioso ministerio que tienen sus hijos sirviendo al Señor y todo eso. Y qué lindo. Amén. Entonces, querido hermano, aquí cuando la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad, hermano? Que dice para el Señor, dice no es imposible. Ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir las reglas, lo que Dios menciona. Ahora, como yo menciono, si alguien, ¿verdad? Conoce al Señor, estando con este problema, es importante seguir al Señor, buscar al Señor y Dios va a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Así que, querido hermano, no vamos a llevar mucho más tiempo, pero dice la palabra de Dios, vea conmigo rápidamente, dice aquí, porque ¿qué sabe? Dice, tú mujer, dice el versículo 16, dice que si quizás harás algo a tu marido, o ¿qué sabes tú? Dice, tu marido, dice, de que si quizás harás algo, dice a tu mujer, dice, pero cada uno, dice, como el Señor le repartió y como Dios, dice, llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, dice, en todas las iglesias. Pues se fue llamado algunos siendo circunciso. Bueno, esto vamos a hablarlo después, ¿ok? Hay varias cosas que nos menciona. Hay cómo Dios nos llamó, el momento de cómo Dios nos llamó, ¿verdad? Dice así, quédese, ¿ok? Vamos a aclarar un poquito este tema a luz de la palabra de Dios, de qué está refiriéndose. Habla de tres cosas acá, de cómo Dios nos ha llamado por el momento que fuimos salvos. Pero qué importante, hermano, qué importante es, ¿verdad? Seguir siempre lo bíblico, seguir lo puro, seguir lo que agrada a Dios.
Amén. Entonces, Dios va a bendecir tu vida cuando tú haces eso. Amén. Ahora, oramos, ¿verdad, hermano? Y oremos unos por otros, que Dios nos ayude siempre a mantenernos firmes en el Señor. Amén. A mantenernos, hermano, siguiendo los principios bíblicos y enseñando a nuestras familias los principios bíblicos, enseñando a nuestros hijos, hermano, valorando lo que Dios nos dice, porque si hacemos caso a lo que Dios dice, hermano, nos va a ir bien. Amén. Dios va a hacer cosas grandes en nosotros y en nuestras familias. Así que Dios nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias